Hola, bienvenidos. Estamos en Derecho Privado 1. Vamos a ver parte de la unidad número 12 en orden a lo relativo a las generalidades del instrumento privado. Bueno, el instrumento privado no está definido en el Código Civil y Comercial de la Nación. Sin embargo, podemos decir que se trata de un escrito firmado por los otorgantes en forma particular. Es decir, que se trata de todo escrito que lleva la firma de los otorgantes y que hacen plena fe de su contenido respecto de las partes y de los sucesores a título universal, luego de que la firma ha sido reconocida en virtud de la ley. Entonces, ¿cuál es la formalidad requerida del instrumento privado? La firma de las partes. Ese es el requisito, la formalidad que se requiere para los instrumentos privados, la firma de las partes. Pero, ¿qué pasa si hay alguna de las partes alguno de los firmantes o de las partes que no sabe o no puede firmar? En ese caso, el código en el artículo 313 del Código Civil y Comercial de la Nación permite que se pueda realizar, se pueda configurar este requisito de la firma a través de la impresión digital que vale como principio de prueba por escrito, con la presencia de dos testigos que firmen el instrumento también. Lo cual es un poco peligroso, o sea, lo dice el código y se permite, pero podría existir la posibilidad de que tal vez a alguien le impriman la huella digital, la impresión digital con la firma de dos testigos en contra de su voluntad, o que se trate de alguna persona que de pronto ha perdido el conocimiento, o que se encuentre fallecida. Digamos, este artículo 313 por un lado está bueno, pero por otro lado es medio complicado, peligroso. ¿Qué pasa con el instrumento privado en orden a el efecto entre las partes? El reconocimiento de la firma. ¿Qué pasa? El instrumento privado, perdón, no se prueba por sí mismo como un instrumento público. El instrumento privado no cuenta con el carácter de autenticidad que sí cuenta el instrumento público. Como el instrumento privado no hace fe pública, no tiene los caracteres y la fuerza que tiene el instrumento público, la ley ha instrumentado un mecanismo para poder probar la autenticidad de las firmas. Y eso es lo que se llama el reconocimiento de firmas, que está plasmado en el artículo 314 del Código Civil y Comercial de la Nación, según el cual a toda persona que se le presente un instrumento cuya firma se le atribuye, debe manifestar si le pertenece o no. Ese es el principio de reconocimiento de la firma. Ahora bien, por ejemplo, ¿qué pasa con los herederos? Los herederos pueden decir, ay, no sé, yo no sé, no ignoro si la firma es o no del causante, no lo sé. En ese caso, como la autenticidad puede probarse por cualquier medio, en ese caso, por ejemplo, se podría acudir a la prueba pericial de un perito calígrafo, por ejemplo. Una vez que se admite la autenticidad de la firma, una vez que se admite la autenticidad de la firma, se tiene por cierto el contenido del documento. Es decir, entre las partes y los sucesores a título universal, una vez admitida la autenticidad de la firma, se tiene por cierto el contenido del instrumento. Cuando las partes lo reconoció, el firmante reconoce su firma judicialmente, o no le reconoce, o no puede, o no está, y existe una sentencia judicial que otorga la autenticidad, o que las partes hayan reconocido, haya sido certificada su firma por escribano, una vez que haya pasado cualquiera de esas cosas y se admite la autenticidad de la firma del otorgante, los firmantes no pueden luego impugnar eso, no pueden impugnar
esa autenticidad de la firma, salvo que acreditaran que existieron vicios en el reconocimiento y realicen la reserva correspondiente y luego lo prueben, por supuesto. Así que bueno, hay otro tema que también es importante, que es el documento firmado en blanco. El documento firmado en blanco lo normal es que un instrumento particular primero se rellene, se escriba y después firme. Pero, atento al principio de libertad de formas, podría ocurrir que yo deje una hoja, firmado en blanco, y le dé a otra persona, por ejemplo, para que lo rellene de acuerdo a las instrucciones pactadas. Esto se rige por las reglas del mandato, un mandato tácito. Yo firmo y le doy el mandato a otra persona para que, conforme las instrucciones acordadas, lo rellene. ¿El firmante puede impugnar ese contenido? ¿Lo firmó en blanco y se lo dio a otro para que lo rellene conforme las instrucciones? Y sí, puede impugnar el contenido mediante la prueba de que no responde a las instrucciones dadas, pero lo tiene que probar. Entonces, esta prueba podemos decir que podría ser a través de testigos. Siempre, o sea, puede recurrir a testigos, pero siempre debe haber el principio de prueba por escrito. Y además, esa impugnación no debe afectar a los terceros de buena fe. Otro caso, ¿qué pasa si yo firmé en blanco, firmé y de pronto el otro me sustrajo el documento y se salió corriendo? Es decir, le sustrajeron el documento en blanco en contra de la voluntad del firmante. Bueno, en ese caso no le es oponible al firmante, claramente, y queda salvo, eso sí, los terceros que hayan adquirido derechos de buena fe y a título oneroso. La verdad que esto de firmar en blanco un documento implica un acto de confianza del firmante, perdón, un acto de gran confianza. Yo diría que lo piensen bien antes de realizar una firma en blanco, salvo que tengan plena confianza y fe en que la persona que lo va a rellenar va a responder a las instrucciones pactadas, acordadas o dadas. Complejo. Y otro temita más a tener en cuenta en esta revisión genérica de los instrumentos privados es el tema de la fecha cierta. Esto de la fecha cierta, antes en el código anterior se enumeraban ejemplificativamente algunos casos de fecha cierta, es decir, la eficacia probatoria de los instrumentos privados debidamente reconocidos se extiende a terceros a partir del momento en que esto está regulado en el artículo 317 del Código Civil y Comercial de la Nación, según el cual la eficacia probatoria de los instrumentos privados reconocidos se extiende a los terceros desde su fecha cierta. ¿Cuándo adquiere fecha cierta? ¿Cuándo se adquiere fecha cierta? Se adquiere fecha cierta el día en el que acontece un hecho del que resulta como consecuencia ineludible que el documento o ya estaba firmado o no pudo ser firmado después. La prueba puede producirse por cualquier medio, dice el código, y debe ser rigurosamente apreciada y evaluada por el juez. Bueno, en este caso, para dar ejemplos, algunos supuestos o casos de fecha cierta, por ejemplo, podría ser el día de que falleció el otorgante, por ejemplo, el firmante, el otorgante del instrumento público falleció, el firmante o el testigo, y bueno, va a tener esa eficacia probatoria frente a terceros, que es un hecho que ineludiblemente dice que no pudo haber sido firmado, por ejemplo, luego de la fecha del fallecimiento. Es decir, esto que decía el 317, de que se trata de un día en donde ocurre un hecho, por ejemplo, como dijimos recién, el fallecimiento del otorgante, del que resulta como consecuencia ineludible que ese documento o ya estaba firmado o no pudo ser firmado después. Bueno, ese es un ejemplo, por ejemplo, de un supuesto de fecha cierta.
Otro supuesto de fecha cierta, por ejemplo, es cuando el timbrado del banco, cuando un instrumento se timbra o se sella, bueno, ahí me está dando una presunción de fecha cierta en donde no se pudo haber firmado después de ese timbrado o a los fines de poder tener eficacia probatoria extensible frente a terceros. Otro supuesto podría ser cuando el documento, por ejemplo, ingresó a un registro público. Eso puede darle fecha cierta también a un instrumento privado, por ejemplo, cuando se exhibe en un juicio o en cualquier repartición pública. Si yo llevo un documento y es exhibido ante el juez o en un juicio y eso queda registrado, plasmado, bueno, desde ese momento de la exhibición podemos hablar de que eso le da fecha cierta al instrumento. O cuando una persona también puede haber entrado en un estado de coma o de algún tipo de incapacidad total y permanente, como podría ser una parálisis total de la persona. Todos esos son supuestos en los que se considera que existe la fecha cierta, que la consecuencia va a ser el efecto frente a terceros. Bueno, estas son algunas generalidades de los instrumentos privados que tienen que saber. Así que bueno, espero que sigan, como siempre les digo, con ánimo, entusiasmo, alegría, energía, estudiando. Nos vemos en la próxima. Un beso y a estudiar con ganas.